porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esta razón nos convocamos diariamente, necesitados y esperanzados de ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 2 de Sofonías, pero antes pedimos la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Lo hacemos con necesidad y gratitud en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 2 del libro del profeta Sofonías es un llamado a buscar a Dios, en el contexto de juicio, de advertencia a las naciones. Comienza el capítulo de esta manera. Humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada. Hazlo antes que se cumpla lo que he determinado y ese día se desvanezca como la brizna, antes que caiga sobre ti la ira ardiente del Señor y antes que venga sobre ti el día de la ira del Señor. Los conceptos son claros. Humíllate hasta el polvo, es decir, tenemos que quebrarnos y reconocer la indignidad. Este era un llamado a aquellas naciones y es también un llamado a nosotros. Y el tiempo que disponemos para humillarnos, para buscar a Dios, para reconocer, es un instante, porque el único momento que nos pertenece es el presente. Por lo tanto, yo no puedo decir, lo voy a buscar alguna vez, me voy a humillar alguna vez. No, hazlo antes que cumpla lo que he determinado y ese día se desvanezca como la brizna. El versículo 3 dice, busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas, busquen la justicia, busquen la humildad, tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Ustedes ven que la advertencia y amonestación sobre el juicio es un asunto futuro, pero el llamado a buscar a Dios es un asunto presente. Si queremos estar en mejores condiciones de enfrentar el juicio de mañana, entonces es hoy que tenemos que buscar a Dios, es hoy que tenemos que humillarnos, es hoy que tenemos que buscar la justicia y tener un encuentro profundo con arrepentimiento, con entrega y con compromiso. El versículo 4 en adelante comienza el juicio contra los filisteos y dice: Gaza quedará abandonada y Ascalón acabará en desolación, Asdod será expulsada en plena luz del día y Ecrón será desarraigada. Ay de la nación queretea que habita a la orilla del mar. Las palabras del Señor es contra ti, Canaán, tierra de los filisteos. Hay un mensaje de amonestación y de juicio, de advertencia para las naciones vecinas del pueblo de Dios. Y Dios, en defensa de sus hijos y en defensa de su propio nombre, de su carácter y de su justicia, está advirtiendo a las naciones vecinas. Y lo hace con claridad y también lo hace con dureza. Te aniquilaré hasta no dejar en ti habitante. El litoral se convertirá en praderas, en campos de pastoreo y corrales de ovejas. Y allí pastarán las ovejas del remanente de la tribu de Judá. Al atardecer se echarán a descansar en las casas de Ascalón. El Señor su Dios vendrá en su ayuda para restaurarlo. O sea, hay un mensaje de juicio para los vecinos, enemigos, pero hay un mensaje de confianza para aquel que ha establecido su compromiso en el Señor. Versículo 8 comienza juicio contra otras naciones, o sea, comienza la advertencia de juicio contra otras naciones, en este caso Moab y Amón. He oído los insultos de Moab, las burlas de los amonitas, que injuriaron a mi pueblo y se mostraron arrogantes contra su territorio. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, que Moab vendrá a ser como Sodoma y los amonitas como Gomorra, se volverán campos de espinos, minas de sal, desolación perpetua. O sea, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Todopoderoso. O sea que sus palabras son tan esenciales como su existencia. Así como Dios, tan cierto como que yo vivo, cumpliré mi palabra. Y así fue como Dios creó.
Él habló y fue hecho. Él mandó y existió. Dios manifiesta su poder a través de su palabra. Así que hablar de su palabra y de su existencia es hablar de la misma esencia de Dios. Tan cierto como Él existe, tan cierto como Él habla, manifestará su poder en la justicia. Pero el remanente de mi pueblo los saqueará. También manifestará su poder en la misericordia. Los que confiaron, los que dependieron de Él. El resto, el remanente, los sobrevivientes de mi nación heredarán su tierra. Versículo 10. Este será el pago por su soberbia y por injuriar y despreciar al pueblo del Señor Todopoderoso. El Señor los aterrará cuando destruya a todos los dioses de la tierra, y así hasta las naciones más remotas se postrarán en adoración ante Él, cada cual en su propia tierra. El poder de Dios y la justicia de Dios no solamente sobre las personas, es también sobre los dioses, sobre esos dioses que no son dioses. De manera tal que cuando no existan esos dioses, la gente pueda reconocer al verdadero Dios, que de hecho ya no existían esos dioses porque eran falsos, porque eran imaginarios, eran inventados, eran creados por la misma mente, por la misma necesidad de la criatura. Pero toda esa acción de Dios contra los dioses, que no iban a poder hacer nada para impedir a los que confiaron en Él, era un llamado de atención para que las personas pudieran reconocer, confiar y adorar al verdadero Dios. Juicio contra Cus, versículo 12. También ustedes, cusitas, serán atravesados por mi espada. Versículo 13. Juicio contra Asiria. Él extenderá su mano contra el norte y aniquilará a Asiria y convertirá a Nínive en desolación, árida como un desierto. Los poderosos asirios, la gran ciudad de Nínive será desolada, será convertida a un desierto. Es que el desierto con Dios deja de ser desierto y se transforma en jardín. Pero la gran nación sin Dios deja de ser gran nación y se transforma en un desierto. Versículo 14. Se tenderán en medio de ella los rebaños. Todos los animales del campo pasarán la noche sobre sus columnas, tanto el pelicano como la garza, resonarán por las ventanas sus graznidos, habrá asolamiento en los umbrales, las vigas de cedro quedarán al descubierto. Poderosa ciudad, poderosas murallas, refugios, columnas. Resulta que no solo serían conquistadas y deshechas y destruidas, sino que hasta los animales la utilizarían, ¿no? Un pájaro, un ave, como un lugar, como su guarida, como su descanso, como símbolo de desolación y de destrucción. Versículo 15. Esta es la ciudad alegre que habitaba segura, la que se decía a sí mismo, yo y nadie más. Cómo ha quedado convertida en espanto y en guarida de fieras. Todo el que pasa junto a ella se mofa y amenaza con los puños. Ciudad imponente, la soberbia, el orgullo les ganaba, nadie podía, pero no pudieron contra Dios. Dios pudo contra esas ciudades, como podrá con todos los enemigos que nos dañan y que nos lastiman. Y así como quedaron desoladas y guarida de animales y convertida en espanto y en la nada, todo enemigo, todo mal, un día quedará convertido en la nada. Por eso hay esa ciudad que parecía que era segura, dejará de ser. Y en su lugar, aquel pueblo, aquellos hijos burlados, lastimados, despreciados, desestimados, heredarán la tierra, heredarán la alegría y la esperanza hecha realidad en una vida nueva y en una vida para siempre. La historia de la Biblia nos muestra que la soberbia, el orgullo, aún de los más grandes, termina destruyendo ciudades y personas. Pero la misma historia de la Biblia nos dice que quien se humilla hasta el polvo, quien reconoce su indignidad, su pequeñez,
Dios lo ensalzará y lo transformará conforme a su proyecto en una vida que perdurará para siempre. Jesús lo diría de otra manera: el que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. ¿Cuál es nuestra decisión? Digámosle a Dios a través de la oración lo que queremos hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos a aprender de la historia para no repetir los caminos de soberbia que llevaron a la destrucción a tantos, y en su lugar aceptar tu llamado de siempre a humillarnos, a buscarte, a reconocer nuestra indignidad y la necesidad que tenemos de ti. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos y ayúdanos a transitar el camino humilde de Jesús que nos lleva hasta la eternidad. Todo te pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.